Watch the world's biggest tennis stars battle at the BNP Paribas Open, live on Tennis Channel. And witness the magic in Indian Wells, California, at one of the greatest events in sports. Live on Tennis Channel and streaming on the Tennis Channel app. Take your plans out of the group chat and get long weekend ready in new Abercrombie. From day to night, pack new outfits for every part of your itinerary. Grabbing brunch? Throw on the A&F Mila dress. Then head to your dinner reservation in their new bubble hem mini dress. And yes, permission to overpack for pics with the girls. Abercrombie's best-selling Scarlet Squirt deserves a post in your feed. Your plans are worth it. Shop Abercrombie's new long weekend collection online or in store. 3 de los discípulos de Jesús presenciaron algo extraordinario que cambió la historia de la humanidad para siempre. Ante ellos, Jesús comenzó a brillar espectacularmente, y a su lado aparecieron 2 figuras que, según la lógica humana, no deberían estar allí: Moisés y Elías. Pero, ¿por qué fue tan significativo este encuentro? ¿A qué se debe la aparición de estas 2 figuras en particular? Lo que pasó en esa montaña tiene un significado tan profundo que, al comprenderlo, vuestra fe se fortalecerá de manera inigualable. Jesús caminaba con sus seguidores cerca de un lugar conocido como Cesarea de Filipo. Este fue un momento crucial en su misión docente. Días antes, Pedro, uno de sus discípulos más fieles, había declarado algo esencial: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». Después de esto, Jesús comenzó a prepararlos para los acontecimientos difíciles que vendrían, incluida su muerte y posterior resurrección. La situación en ese momento era complicada. Algunos líderes importantes rechazaron a Jesús, mientras el pueblo estaba dividido sobre su identidad. Algunos creían que era Juan el Bautista resucitado, otros pensaban que era Elías o algún antiguo profeta que había regresado. Fue en este contexto que Jesús tomó una decisión especial. Llamó a Pedro, Santiago y Juan a subir con él a un monte. No fue una elección aleatoria. Estos 3 jugaron un papel crucial en su camino y serían también los mismos que lo acompañarían en su noche más angustiosa en Getsemaní. Comenzaron el ascenso al anochecer. Muchos creen que la montaña en cuestión era el monte Tabor, mientras que otros eruditos sugieren que podría haber sido el monte Hermón, cerca de Cesarea de Filipo. Sin embargo, la ubicación exacta no es lo más importante, sino lo que representó este evento. En la historia bíblica, las montañas siempre han sido lugares de encuentro entre Dios y el hombre. Fue en un monte donde Moisés recibió los mandamientos, y en otro, Elías demostró el poder divino ante el pueblo. La caminata fue agotadora y los discípulos estaban cansados. Jesús los llevó a orar como solía hacerlo. El evangelista Lucas registra que, durante ese momento de oración, sucedió algo impresionante. Jesús fue transfigurado. Este detalle nos enseña algo maravilloso. Los momentos más especiales de Dios suelen ocurrir durante la oración. En aquella época, Israel vivía bajo el dominio romano y muchos anhelaban un libertador militar que expulsara a los invasores. Sin embargo, esta no era la intención de Dios. El profeta Isaías ya había predicho que el Mesías sufriría para salvar a su pueblo, pero pocos lo entendieron. Los antiguos profetas habían anunciado esta ocasión de diversas maneras. Malaquías, por ejemplo, declaró que Elías regresaría antes del gran día del Señor, y Moisés predijo que Dios enviaría un profeta como él. A medida que avanzaba la noche, la temperatura empezó a bajar en la cima de la montaña. Los exhaustos discípulos estaban a punto de presenciar algo que nunca antes habían visto. La frontera entre el cielo y la tierra se volvió tan delgada que el pasado y el futuro convergieron en un solo instante. La elección de ese lugar y momento fue minuciosa. Todo era parte del plan divino. Los judíos llevaban siglos esperando al Mesías prometido. Durante años habían estado dominados por imperios extranjeros.
El profeta Daniel había dado pistas sobre el momento en que vendría el Mesías, y parecía que ese era el momento exacto. Jesús estaba en un punto de inflexión en su misión. Realizó milagros y enseñó de una manera incomparable, atrayendo multitudes. Sin embargo, pocos entendieron realmente su misión. Los líderes religiosos, temerosos de perder su autoridad, conspiraron contra él. Fue una batalla entre la verdadera voluntad de Dios y una religión basada en las apariencias. Incluso los discípulos, que lo habían dejado todo para seguirlo, no entendían del todo quién era. Imaginaron a un Mesías como un rey poderoso. Se necesitaba algo impactante para transformar esta percepción y prepararlos para desafíos futuros. Cuando finalmente se puso el sol, el silencio reinó sobre la montaña. Fue entonces cuando sucedió algo maravilloso. Jesús comenzó a irradiar una luz intensa, más brillante que el sol. En un momento único de la historia se reunieron tres figuras fundamentales: Moisés, el libertador de Israel; Elías, el intrépido profeta; y Jesús, la plenitud de todas las promesas divinas. Moisés no solo fue el líder que sacó a Israel de Egipto, sino también el que recibió la ley de Dios. Tal fue su experiencia con lo divino que, una vez, su rostro brilló tanto que tuvo que taparlo. Ahora, estaba ante alguien más grande que la propia ley. Elías, a su vez, vivió uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel, cuando la idolatría dominaba la nación. Se mantuvo firme, desafiando a cientos de falsos profetas y demostrando el poder de Dios al hacer descender fuego del cielo. Ahora estaba ante Jesús, quien encarnaba la esperanza anunciada por los profetas. Jesús, el centro de esta visión celestial, brillaba con la gloria que había sido suya desde antes de la fundación del mundo. No fue solo un profeta o un maestro, fue el cumplimiento definitivo de la ley y las profecías. Él mismo declaró: «No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a cumplirlos». La presencia de estos tres no fue casualidad. Moisés representó la ley, que reveló la necesidad de un Salvador. Elías simbolizaba a los profetas que mantenían viva la esperanza de la redención. Jesús fue el cumplimiento de ambos, la expresión perfecta del amor y la justicia divinos. Este encuentro también reveló el vínculo entre las diferentes épocas de la historia de la salvación. Moisés, que no entró en la tierra prometida en vida, ahora la pisó delante del Salvador. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Oh my God, it's the coolest thing ever. Hey guys, have you heard of Goldbelly? Well, check this out. It's this amazing site where they ship the most iconic, famous foods from restaurants across the country, anywhere nationwide. I've never found a more perfect gift than food. They ship Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garten's famous cakes. Seriously. So if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT. Don't miss your window of opportunity. Upgrade your space now during Blinds.com's anniversary sale and save up to 50% site-wide. Our design experts can help schedule a professional measure and installation, plus guidance for DIYers too. With over 25 million windows covered and our 100% satisfaction guarantee, you can count on Blinds.com to deliver results you'll love. Shop Blinds.com's anniversary sale now for up to 50% off site-wide. Save up to 50% site-wide at Blinds.com. Rules and restrictions may apply. Elías, que había sido llevado al cielo sin experimentar la muerte, fue testigo del Hijo de Dios, que descendería a la muerte y luego resucitaría en gloria. Lucas informa que los tres estaban hablando de la partida de Jesús de Jerusalén.
La palabra griega usada para partida es la misma que la palabra para éxodo. Esto es profundo. Así como Moisés condujo al pueblo a la liberación de la esclavitud, Jesús estaba a punto de liberar a toda la humanidad del pecado. Este acontecimiento monumental confirmó que el plan de Dios siempre fue uno. La ley, los profetas y el amor divino eran partes de un mismo diseño, culminando en Cristo. Los discípulos, al presenciar esta escena, comprendieron que la esperanza del pasado y la promesa del futuro estaban unidas en Jesús, el Hijo amado de Dios. Fue en ese momento que todos pudieron ver quién era realmente Jesús. Su rostro brillaba con una intensidad similar a la del sol, y sus ropas se volvieron tan blancas que ninguna técnica de lavado terrenal podría alcanzar tal pureza. Esta transformación no fue solo un espectáculo luminoso, sino una revelación momentánea de la gloria que Jesús siempre había poseído, aunque oculta mientras caminaba entre los hombres. La luz que emanaba de Jesús no se parecía a ninguna otra luz jamás vista. Era la misma presencia gloriosa que Moisés había experimentado en el monte Sinaí hasta el punto de necesitar cubrirse el rostro después de estar delante de Dios. Sin embargo, había una diferencia esencial. Esta vez no se trataba de un mero reflejo, sino de la propia fuente de luz. Años más tarde, Juan recordaría ese momento y escribiría: «Contemplamos su gloria, la gloria del unigénito del Padre». Las brillantes vestiduras de Jesús tenían un profundo significado. En la Biblia, el blanco simboliza la pureza celestial y la victoria espiritual. Daniel tuvo una visión de Dios vestido con túnicas blancas como la nieve. En el libro de Apocalipsis se describe a los redimidos vistiendo ropas blancas. En la transfiguración, la ropa de Jesús no solo se volvió blanca, sino que irradió luz, resaltando su absoluta santidad y divinidad. Entonces, una nube brillante los envolvió. Para el pueblo de Dios, esta nube, conocida como Shekinah, siempre ha indicado la presencia divina. Fue esta misma nube la que guió a Israel a través del desierto, la que llenó el tabernáculo donde adoraban y la que luego llenó el templo construido por Salomón. Ahora bien, esta misma manifestación cubrió a Jesús y sus discípulos. Desde dentro de la nube resonó la voz del Padre: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchalo». Estas palabras fueron similares a las pronunciadas en el bautismo de Jesús, pero con una adición esencial: escúchenlo. Este detalle hacía referencia a la profecía de Moisés sobre un profeta que vendría y a quien todos debían escuchar. La declaración del Padre dejó claro que Jesús estaba por encima de la ley y los profetas. La gloria manifestada no fue solo un brillo exterior, sino la revelación de quién era Jesús en esencia. En una oración posterior mencionó esta gloria como algo que tenía con el Padre antes de la creación del mundo. La transfiguración no transformó a Jesús en algo diferente, solo reveló por un breve momento lo que siempre había sido. El evento también ofreció una mirada al futuro para quienes creen en él. Años más tarde, Pablo escribiría que seremos transformados de gloria en gloria y que nuestros cuerpos se parecerán al cuerpo glorioso de Cristo. Lo que los discípulos presenciaron en esa montaña no fue solo la gloria de Jesús, sino también un presagio del destino de los fieles. El contraste entre Jesús transfigurado y Jesús, que bajaría del monte para enfrentar la cruz, es crucial. Eligió renunciar a su gloria por amor para poder cumplir su misión redentora. Como explicaría más tarde Pablo, él se despojó voluntariamente, no por obligación, sino por amor. La transfiguración resalta cuánto renunció para salvarnos. Esta gloriosa manifestación de Dios también conecta toda la narrativa bíblica. El resplandor del rostro de Jesús superó el reflejo de la gloria divina en el rostro de Moisés. La nube de la presencia divina no solo cubrió la montaña,
como lo había hecho en el Sinaí, sino que ahora envolvió al mismo Cristo. La voz del Padre no era solo para instruir como en el pasado, sino para presentar al Hijo amado. Después de la voz celestial, siguió un silencio significativo. Cuando volvieron a mirar, los discípulos ya no vieron a Moisés ni a Elías, solo a Jesús. Esto demostró que aunque la ley y los profetas eran importantes, ahora era el momento de centrarse exclusivamente en Cristo. Él fue suficiente para todo lo que estaba por venir. La conversación en el cielo. En medio de esta extraordinaria escena, un detalle registrado por Lucas merece especial atención: la conversación. Moisés y Elías estaban hablando con Jesús sobre su partida que se produciría en Jerusalén. La palabra usada para partida es la misma que se usa para describir el éxodo del pueblo de Israel. Esto no fue una coincidencia. Significaba que Jesús estaba a punto de lograr una liberación aún mayor. Moisés y Elías, que se habían encontrado con Dios en la montaña mientras estaban vivos, ahora hablaron con Jesús sobre el evento más significativo de la historia: su muerte y resurrección para salvar a la humanidad. El diálogo no trataba sobre el poder o la gloria terrenales, sino sobre el sacrificio inminente. La cruz estaba en el centro de esta conversación celestial. Lo que discutieron reveló la verdadera misión de Jesús. Mientras los discípulos soñaban con un reino terrenal inmediato, los visitantes celestiales hablaban de sufrimiento necesario. Esto demuestra cuán diferentes son los pensamientos de Dios de los nuestros. La verdadera gloria vendría a través del dolor y el sacrificio. La presencia de Moisés y Elías en ese momento fue altamente simbólica. Moisés había profetizado que Dios enviaría un profeta como él. Elías, a su vez, había ayudado a preparar el camino para comprender a un Mesías sufriente. Ahora vieron con sus propios ojos el cumplimiento de estas profecías. Esta conversación también confirmó que el camino elegido por Jesús era el correcto. This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at Fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Días antes, cuando Jesús habló de su muerte, Pedro intentó reprenderlo. Ahora, frente a 2 de las figuras más importantes del Antiguo Testamento, se reafirmó el plan de salvación mediante el sacrificio. Este diálogo trascendió el tiempo. Moisés, que una vez había ofrecido su vida para salvar a Israel después del episodio del becerro de oro, ahora se dirige a aquel que verdaderamente daría su vida por la redención del mundo. Elías, que había experimentado tristeza y soledad en su misión, hablaba con aquel que sentiría el abandono total en la cruz. Aunque tenían sueño, los discípulos presenciaron algo singular, un encuentro divino.
La conversación sobre la salida de Jesús de Jerusalén dejó claro que su muerte no sería un trágico accidente, sino parte del plan de Dios. Fue el cumplimiento de la profecía de Daniel, que predijo el momento en que el Mesías sería cortado. Este diálogo también aludió a la primera liberación del pueblo de Dios. Así como la sangre del Cordero en la Pascua marcó el comienzo de la liberación de Israel, la muerte de Jesús, el verdadero Cordero de Dios, marcaría el comienzo de un nuevo pacto. Esta liberación no sería solo física, sino espiritual, liberándonos de la esclavitud del pecado. El hecho de que Moisés estuviera presente se refería a la primera Pascua, mientras que Elías, que fue llevado vivo al cielo, señalaba la resurrección y ascensión de Jesús. En ese momento se entrelazaron el pasado, el presente y el futuro de la salvación. Era como si toda la historia de la redención estuviera siendo revisada y confirmada. El discurso sobre la partida de Jesús hacia Jerusalén hizo eco de las palabras de los profetas. Isaías había detallado el sufrimiento del siervo del Señor. Zacarías había profetizado acerca del que sería traspasado. Ahora bien, estas profecías estaban a punto de cumplirse, y tanto la ley como los profetas dieron testimonio de ello. La transformación del creyente. La transfiguración no fue un acontecimiento aislado en el pasado. Sigue siendo relevante hoy y trae profundas lecciones a quienes creen. Cuando los discípulos bajaron del monte, ya no eran los mismos. Habían contemplado la gloria de Jesús, y eso transformó por completo su comprensión de quién era Él y qué significaba seguirlo. La lección central de este episodio es la revelación de quién es realmente Jesús. Antes de la transfiguración, los discípulos ya sabían que Él era el Mesías, pero tenían una visión limitada. Después de ver su gloria, se dieron cuenta de que Él era mucho más de lo que imaginaban. Juan, reflexionando sobre esto años más tarde, escribió: «El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre». Esta experiencia nos enseña algo esencial. Contemplar la gloria del Señor nos transforma. Como enseñó Pablo, somos transformados al contemplar la gloria de Cristo. La transfiguración nos muestra que estar cerca de Jesús y conocerlo verdaderamente cambia nuestra esencia. No es una transformación superficial, sino algo que comienza en el corazón y se refleja a lo largo de nuestra vida. Todavía hablaban de esta experiencia con admiración y convicción. Pedro, en su segunda carta, aprovechó este acontecimiento para confirmar la veracidad del Evangelio, subrayando que no siguió historias inventadas, sino que lo había presenciado todo con sus propios ojos. Momentos especiales como este, cuando Dios se revela, son esenciales para nuestro viaje espiritual. Así como Jesús a menudo se retiraba para orar solo, nosotros también necesitamos tener estas experiencias íntimas con Dios. La transfiguración nos enseña que estos encuentros no son meros privilegios, sino algo indispensable para una vida cristiana fortalecida. Además, aprendimos que debemos equilibrar nuestros momentos espirituales con la misión de ayudar a los demás. Pedro quería quedarse allí en la cima de la montaña, construyendo tiendas de campaña, pero Jesús los llevó de regreso al valle, donde había alguien necesitado. Nuestro caminar con Dios necesita integrar tanto experiencias profundas con Él como servicio a los demás. La transformación que ocurrió en la transfiguración también nos da una idea de lo que nos espera en el futuro. Pablo escribió que nuestros cuerpos mortales serán transformados y llegarán a ser como el cuerpo glorificado de Cristo. Lo que los discípulos vieron en la montaña no fue solo la gloria de Jesús, sino un anticipo de la transformación que les sucederá a todos los que crean en Él. La nube brillante y la voz del Padre refuerzan la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios.
El llamado a escuchar su voz no fue solo para los discípulos presentes, sino que sigue siendo fundamental para nuestra transformación espiritual. Los cambios genuinos ocurren cuando aprendemos a escuchar y obedecer a Dios. Este evento también nos enseña sobre la importancia de compartir con los demás lo que experimentamos con Dios. Los 3 discípulos no fueron elegidos solo para ser testigos de aquel momento, sino para fortalecer la fe de muchas personas. Asimismo, nuestras experiencias con Dios no son solo para nuestro crecimiento personal, sino para edificar e inspirar a otros cristianos. La transfiguración sigue siendo un símbolo de esperanza para todos los creyentes. En momentos de duda o desánimo, podemos recordar que el mismo Jesús que caminó entre nosotros es quien reveló su gloria en aquel monte. Esto nos da fuerza para seguir adelante, sabiendo que no estamos siguiendo simplemente a un maestro humano, sino al mismo Hijo de Dios. El significado de las montañas en la vida espiritual. Cuando reflexionamos sobre la transfiguración, no podemos ignorar el simbolismo de la montaña donde sucedió todo. A lo largo de las Escrituras, las montañas son lugares de encuentros significativos entre Dios y los hombres. Pepsid Complete knows that food is one of the best parts of game day. That is, until heartburn strikes. Thankfully, just one chewable tablet of Pepsid Complete provides dual-action heartburn relief with an antacid that starts working instantly and an acid reducer that lasts all day. So you can stay focused on that second helping of chili without worrying about heartburn. All day based on 8-hour symptom relief studies during the day. Use product only as directed. Representando el punto de conexión entre el cielo y la tierra. La elección de este escenario para la transfiguración la vincula con otros momentos importantes de la Biblia. En el monte Moria, Abraham demostró su fe al estar dispuesto a sacrificar a Isaac. En el monte Sinaí, Dios estableció su pacto con Israel a través de Moisés. En el monte Carmelo, Elías confrontó a los falsos profetas y demostró que el Señor es el único Dios verdadero. La altura de las montañas nos enseña algo valioso sobre nuestro encuentro con Dios. La subida requiere esfuerzo, determinación y nos hace perder el aliento. Sin embargo, es allí arriba, lejos de las distracciones de la vida cotidiana, donde experimentamos las experiencias más profundas con Dios. Jesús frecuentemente buscaba las montañas para orar. Fue en uno de ellos donde pronunció su sermón más famoso, enseñando cómo vivir en el reino de Dios. También fue en otra montaña, el Gólgota, donde completó su misión de redención. Y fue desde una montaña desde donde ascendió al cielo, prometiendo regresar. El monte de la transfiguración se encuentra entre el Sinaí y el Calvario, como hito en el camino. En el Sinaí, Dios entregó la ley en medio de truenos y relámpagos, manteniendo al pueblo a raya. En el monte de la transfiguración, la gloria de Dios ya no estaba escondida en las nubes, sino que brillaba directamente a través de Jesús. En el Calvario, esta gloria fue velada para que se pudiera consumar la salvación. Las montañas también nos dan una nueva perspectiva. Desde arriba, los problemas parecen menores. De la misma manera, cuando tenemos un verdadero encuentro con Dios, comenzamos a ver la vida y sus dificultades desde una nueva perspectiva. Los discípulos, después de lo que presenciaron, nunca miraron a Jesús de la misma manera. Cuando el cielo y la tierra se encuentran, la transfiguración fue un momento singular en el que los mundos visible e invisible se cruzaron. Este encuentro reveló verdades profundas sobre nuestro viaje espiritual. Ver a Jesús en su forma humana junto a Moisés, que ya había muerto, y Elías, que fue llevado vivo al cielo, demuestra que las cuestiones espirituales trascienden el tiempo y la historia. Este acontecimiento nos hace comprender que para Dios, el pasado, el presente y el futuro son como un solo instante. El estado de los discípulos durante la transfiguración también nos enseña algo valioso.
Lucas relata que tenían mucho sueño, pero se despertaron para contemplar la gloria de Jesús. Esto simboliza nuestro viaje espiritual, en el que muchas veces nos adormecemos ante las realidades divinas, hasta que un verdadero encuentro con Dios nos despierta plenamente. La forma en que hablaron Jesús, Moisés y Elías también nos da una pista sobre la comunicación en el cielo. Hablaron de eventos futuros, como si estuvieran presentes, indicando que la percepción celestial no se limita al tiempo lineal que conocemos. Esto nos sugiere cómo será la comunicación en la eternidad. Las ropas brillantes de Jesús nos muestran que la espiritualidad no niega lo físico, sino que lo transforma. Su cuerpo no fue reemplazado, sino glorificado, mostrando que tampoco seremos descartados, sino transformados cuando estemos en la presencia de Dios. Más tarde, Pablo escribió sobre cuerpos espirituales que, aunque diferentes, siguen siendo cuerpos reales. Los elementos visibles en la transfiguración, la montaña, la luz, la nube, actúan como puentes entre el mundo material y lo sobrenatural. Esto nos enseña que Dios muchas veces usa elementos tangibles para transmitirnos verdades espirituales, como vemos en la Sagrada Comunión, y otros momentos en los que Él se ha revelado a lo largo de la historia. La reacción de los discípulos. Lo ocurrido en aquel monte despertó en los discípulos una serie de emociones que nos ayudaron a comprender cómo afrontamos nuestro propio encuentro con Dios. El asombro que sentían no era solo miedo, sino una profunda reverencia, algo común en las Escrituras cuando alguien realmente se encuentra con Dios. Pedro, abrumado por la experiencia, quiso construir tiendas de campaña para prolongar ese momento, revelando nuestra inclinación a intentar capturar y preservar nuestros encuentros con Dios a través de acciones y rituales. Sin embargo, las Escrituras dejan claro que no sabía exactamente lo que decía, lo que demuestra que, ante la grandeza divina, muchas veces no entendemos todo de inmediato. También es significativo el silencio que siguió a la transfiguración. Marcos informa que Jesús ordenó a los discípulos que no contaran nada de lo que vieron hasta que Él resucitara. Esta espera debe haber sido difícil, pero nos enseña que hay momentos en los que debemos retener ciertas experiencias espirituales, reflexionando sobre ellas antes de compartirlas. La comprensión que los discípulos tenían de Jesús se fue transformando gradualmente. Incluso después de presenciar algo tan extraordinario, todavía tenían dudas y temores hasta la resurrección. Esto nos consuela, ya que nos recuerda que crecer espiritualmente es un proceso continuo, donde pueden coexistir momentos de revelación e incertidumbre. Elegir solo 3 discípulos para presenciar este evento también nos enseña que Dios revela ciertas verdades a algunas personas para que ellas, a su vez, fortalezcan la fe de otras. Entonces, nuestro caminar con Dios no se trata solo de recibir, sino también de compartir y construir las vidas de quienes nos rodean. Esta situación debió generar un escenario interesante entre los discípulos. ¿Cómo lidiaron con este secreto? ¿Cómo influyó esto en su amistad con otros seguidores? Este episodio nos enseña que, en determinados momentos, Dios revela misterios a algunas personas que más tarde serán instrumentos para guiar a otros. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts, guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place. For changes big and small. Loud or quiet. Find all the parts you need at prices you'll love. Guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay. Things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. ¿Qué nos enseña la transfiguración sobre el futuro? Este evento no fue solo un hecho aislado del pasado, sino que también ofrece una visión profética, actuando como una ventana a lo que está por venir.
Este momento especial nos permite comprender aspectos del plan divino que aún se están desarrollando. La presencia de Moisés y Elías tiene un profundo simbolismo que muchas veces pasa desapercibido. Algunos estudiosos de las Escrituras señalan una relación entre estos personajes y los dos testigos mencionados en el libro del Apocalipsis, quienes tendrán poderes similares a los que manifestaron estos siervos de Dios. La transfiguración anticipa la revelación de la gloria de Dios en los últimos tiempos. La transformación visible en el cuerpo de Jesús no solo presagia su propia resurrección, sino que también presagia el cambio prometido a todos los que creen en él. El apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios que esta transformación ocurrirá repentinamente, en un abrir y cerrar de ojos. Este evento nos ofrece una muestra de cómo será este cambio, demostrando que podemos renovarnos sin perder nuestra identidad. La conversación sobre la salida de Jesús de Jerusalén sigue un patrón significativo. Así como la primera liberación liderada por Moisés se convirtió en un modelo repetido a lo largo de la historia de Israel, la muerte y resurrección de Cristo ilustran un patrón de transformación a través del sufrimiento que continúa manifestándose en las vidas de los fieles. La nube de gloria que apareció en la montaña tiene un significado especial para el futuro. En el Antiguo Testamento, esta nube, que representaba la presencia de Dios, salía del templo antes del exilio. Cuando reaparece en la transfiguración, indica que Dios regresaba, ya no para habitar un templo hecho de piedras, sino para residir en el verdadero templo, el cuerpo de Cristo. Esto apunta a un nuevo pacto, donde Dios viviría en comunión con su pueblo. La voz del Padre, que les ordena escuchar lo que dice Jesús, refuerza la preeminencia de Cristo sobre todas las revelaciones anteriores. Este anuncio anticipa el momento en que toda criatura se inclinará y confesará que Jesucristo es el Señor. La transfiguración nos da una idea del momento en que Él revelará su plena autoridad. ¿Qué nos enseña la transfiguración sobre la fe? Este episodio establece bases esenciales para comprender quién es Jesús, cómo ocurre nuestra transformación espiritual y la forma en que Dios se relaciona con la humanidad. Este momento único nos ayuda a esclarecer aspectos fundamentales de la fe cristiana, esencial para todas las iglesias. La dualidad de Jesús, como ser humano y divino, es evidente en la transfiguración. Su cuerpo físico no fue reemplazado, sino transformado, demostrando que Él nunca dejó de ser Dios al tomar forma humana. Esta visión simultánea de sus dos naturalezas nos permite comprender su perfección como Dios y como hombre. Este acontecimiento también ilustra la manera progresiva en que Dios se ha revelado a la humanidad. La presencia de Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas, junto a Jesús, confirma que el plan divino siguió siendo el mismo desde el principio, pero que ahora alcanzó su plenitud en Cristo. El mandato del Padre de escuchar la voz de Jesús marca un punto de transición. Aunque la ley y los profetas siguen siendo válidos, ahora todo debe interpretarse a la luz de la revelación de Cristo. La transfiguración profundiza nuestra comprensión de la gloria de Dios y su relación con la humanidad. En el Antiguo Testamento, la manifestación de la gloria divina a menudo resultaba en juicio o muerte, pero en este evento trae transformación y vida. Esto representa una nueva manera de entender la forma en que Dios manifiesta su presencia en el nuevo pacto. El concepto de transformación espiritual adquiere una nueva perspectiva con la transfiguración. El cambio visible en el cuerpo de Jesús se convierte en modelo para nuestra renovación interior, demostrando que la verdadera transformación espiritual afecta al ser humano de manera integral, cuerpo, alma y espíritu.
Pablo profundizó en este tema cuando habló de la transformación a la imagen de Cristo. Este evento también presenta una nueva comprensión de la presencia de Dios. A diferencia del Antiguo Testamento, en el que la gloria divina estaba restringida al tabernáculo o al templo, ahora se manifiesta en una montaña común, lo que indica que la presencia divina ya no se limita a lugares específicos. La experiencia en la montaña no fue solo para los discípulos de esa época, sino que continúa enseñándonos valiosas lecciones hoy. Al igual que esos seguidores, cuando bajamos de nuestros momentos especiales con Dios, debemos llevar cambios internos. En primer lugar, la transfiguración nos enseña a equilibrar los momentos espirituales intensos con la vida cotidiana. Pedro quería quedarse en el monte, pero Jesús los llevó de regreso al valle, donde había gente necesitada. Nuestro camino cristiano debe incluir tanto experiencias espirituales notables como un compromiso práctico con los demás. Otra enseñanza esencial de la transfiguración tiene que ver con la oración. Fue durante un momento de oración que ocurrió este evento, demostrando que las experiencias más significativas con Dios generalmente suceden cuando nos dedicamos a dialogar con Él. No necesitamos escalar una montaña física, sino que debemos reservar un tiempo para estar en la presencia de Dios. Este episodio también nos ayuda a comprender mejor los momentos difíciles. Poco después de este glorioso acontecimiento, Jesús habló de su muerte, enseñando que la vida cristiana se compone tanto de momentos de alegría como de desafíos, siendo ambos parte del plan divino. La transfiguración revela que Dios obra gradualmente. Los discípulos no comprendieron todo de inmediato, incluso después de presenciar algo tan extraordinario. Esto nos consuela, pues muestra que es natural crecer en la fe poco a poco. Además, la transfiguración enseña sobre la importancia de la comunidad. Aunque fue un acontecimiento especial, Jesús no quiso vivirlo solo, llevando consigo a 3 discípulos. Esto nos recuerda que aunque la fe es personal, debe vivirse en comunión con otros cristianos. El evento también nos dirige a mantenernos enfocados en Jesús. Cuando la nube se disipó, los discípulos no vieron a nadie más que a Cristo. En medio de las distracciones de la vida cristiana, siempre debemos centrarnos en Él. Otra lección esencial es la de escuchar a Dios. El Padre nos instruyó a escuchar a Jesús. En el ajetreo de la vida, a menudo nos olvidamos de detenernos y prestar atención a lo que Dios quiere decirnos. La transfiguración también nos enseña sobre la espera. Los discípulos necesitaban guardar esta experiencia hasta después de la resurrección de Jesús. Algunas revelaciones de Dios requieren paciencia hasta el momento apropiado para ser compartidas. Este evento refuerza que Jesús no es solo un maestro o un ejemplo moral, sino Dios encarnado. En tiempos difíciles debemos recordar que seguimos a quien tiene todo el poder del universo. La transfiguración también tiene implicaciones futuras. Así como Jesús fue transformado, un día nosotros también lo seremos. Pablo afirma que nuestros cuerpos serán similares al cuerpo glorificado de Cristo. Además, esta experiencia fortaleció a los discípulos para resistir las pruebas que vendrían. De la misma manera, saber verdaderamente quién es Jesús nos ayuda a enfrentar los desafíos. Este evento también redefine el concepto de poder. A pesar de su gloria, Jesús eligió la humildad y el sufrimiento por amor a nosotros. El verdadero poder se manifiesta en el servicio y el amor por los demás. La transfiguración revela cómo se conecta toda la Escritura. La ley de Moisés y las promesas de los profetas convergen en Jesús. No son historias aisladas, sino partes de un único plan divino.
También nos recuerda que nuestra fe tiene bases sólidas. Como testificó más tarde Pedro, no estaban contando fábulas, sino experiencias reales. Nuestra fe se basa en hechos reales. La transfiguración nos enseña sobre el verdadero cambio. No se trata solo de cambiar comportamientos, sino de permitir que Jesús nos transforme internamente. Este acontecimiento sigue teniendo un significado profundo. Nos recuerda que Cristo es Dios y hombre, que algún día seremos transformados y que nuestra fe se basa en hechos reales. Sobre todo, nos enseña que cuando todas las voces callan y todas las glorias pasajeras desaparecen, solo queda Jesús, y Él es todo lo que necesitamos.